Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos acá en una nueva jornada de entrevistas. El día de hoy nos acompaña Juan Cristóbal Demian. ¿Cómo le va, estimado? Muy bien, Chileno Anónimo, muchas gracias por la invitación a tu canal, primera vez en tu canal, espero que sea la primera de muchas. Ojalá. Y, no, muchas gracias por la invitación, muy cordial. Bueno, yo te tengo que agradecer a ti. Lo he comentado varias veces en distintos videos, pero quedé encantado con este libro de la nueva derecha. Está muy interesante y por mucho el capítulo más interesante de todo el capítulo que escribiste tú. Ya, pero antes de empezar de lleno con ese tema, me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Juan Cristóbal Demian para quienes no te conocen? Bueno, soy un politólogo, ya uno de repente uno parte con su, ¿cómo se llama? Con su profesión, que ¿Mm? se supone que dicen, no, es que la profesión no define, pero bueno, ustedes me vienen a escuchar como politólogo, Claro. entonces soy politólogo de la Universidad Católica. He estado, digamos, vinculado al mundo de las ideas desde que, bueno, desde más o menos siempre he sido muy autodidacta también. Por lo general, el 90% de la formación que he tenido debo decir que es autodidacta en muchos aspectos, porque evidentemente en la academia no se pasan todos los contenidos que uno quisiera leer. O sea, bueno, después vamos a hablar de eso, pero en el mismo capítulo que yo expuse, me gusta darle a la gente algún sustrato que por lo general no está en la cultura general. Ujú. Eh, y, y bueno, me acerqué, digamos, al activismo también de los núcleos libertarios, y formamos, digamos, soy parte de la conformación de lo que es el Centro de Estudios Libertarios, y en conjunto con otro centro de estudios que es Ciudadano Austral, que son grandes amigos míos, que son grandes divulgadores, defensores de las ideas. eh, Coincidimos, digamos, en un proyecto en particular últimamente, que es la escritura de este libro, que es Nueva Derecha, una alternativa en curso, Ujú. que básicamente lo que buscaba era sintetizar para el sector, para gente que estaba buscando un sustrato un poco más teórico o con fundamentos de una semilla que se puede empezar a sembrar. Perfecto. ¿Y qué te motiva a ti, un joven, a estudiar politología? Mira, preguntas personales. A mí siempre me gustó, bueno, de chico me encantó la historia, donde, bueno, tengo mi familia, especialmente mi mamá, me crió con mucha lectura, con los grandes clásicos y ese tipo de cosas. Entonces, siempre me gustó mucho la historia, me gustan las películas de historia, los videojuegos de historia, cosas así. Entonces me gustaba ese mundo de las ciencias sociales por ahí, y creo que la ciencia política me ofrecía en algún momento algo como una forma de incidir en la realidad. Entonces, me pareció, teniendo yo 18 años, que la verdad es que cuando uno tiene 18 años no entiende mucho dónde se está metiendo, Ujú. pero una vez que ya estaba dentro y a medida que iba avanzando, iba creciendo, iba entendiendo el mundo, me di cuenta que, o sea, aquí hay mucha pega por hacer y uno no puede ser indiferente. Entonces, mi idea es darle, digamos, a la politología, no es solamente no es solamente puro estudio, sino que también ojalá que se traduzca en algo que ayude a las personas también. Perfecto, perfecto. ¿Y tu área de estudio, o sea, cómo te definirías políticamente hablando? Buena pregunta. ¿Y cómo llegaste a esa postura política también? ¿Cómo llegué a una postura política que podríamos hoy día categorizar de nueva derecha? Ujú. Yo diría que, o sea, el, mm, nunca fui de izquierda, a pesar de que tuve una evolución ideológica bastante grande. O sea, di altos saltos en mi vida, pero siempre en la búsqueda, en la búsqueda, digamos, de lo bueno y de lo que yo consideraba verdadero. Y bueno, entonces, en ese sentido, digamos, siempre fui intelectualmente honesto. Claro. Igual pasé por muchas versiones, muchos pensadores, cambié radicalmente de ideas muchas veces. Nunca me pasé al lado oscuro, a pesar de que tuve momentos en que bordeé ciertas cosas pero bueno, da lo mismo. Son típicas momentos en los que uno va evolucionando nomás. Entonces uno tiene que ir conociendo la realidad, pero por lo general yo diría que desde de mi casa, de mi formación, digamos, bajo mi propio techo, digamos, siempre estuve o sea, en mi familia, digamos,
las ideas eran bastante claras, digamos, bastante clara la idea del respeto, de la autoridad, del amor a la patria, ese tipo de cosas, eran parte de mi formación, digamos, y que encuentro que son valiosísimas. Creo que es valiosísimo tener una formación familiar que te inculque valores como lo tuve yo. Creo que soy un privilegiado en eso. Exacto, exacto. Yo creo que va por ahí. Yo creo que lo que pasó fue que mucha gente era conservadora por su familia, ya que tenía todas sus tradiciones bien puestas, sus valores bien puestos, pero todo el entorno era de izquierda, porque ellos tienen la hegemonía cultural. Entonces se genera ese problema en una generación completa, en la cual solamente la gente que es honesta intelectualmente logró salir de esa trampa, que es la izquierda sistémica que conocemos. Claro, sí, no, las trampas están por ahí regadas y sin información muy difícil salir. Exactamente, exactamente. Y ahora entremos de lleno al libro, al capítulo, que yo creo que están todos interesados en eso. En tu libro tú postulas que la derecha, la nueva derecha, tiene tres vertientes principales, un tronco que tiene tres principales exponentes que son el nacionalismo, el liberalismo y el conservadurismo. ¿Ya? Me gustaría Sí. primero que nos dieras una repasadita breve de las luces y sombras de las tres, partiendo por el nacionalismo, después el liberalismo y por último el conservadurismo. Por favor. Ok, luces y sombras. Ya, de partida te puedo comentar que el nacionalismo a nivel ellos intentan muchas veces, o sea, en términos estrictos ellos se salen un poco del marco porque tienden, digamos, hacia un punto que ellos denominan, a medida que se va poniendo más extremo el tema, se van acercando hacia una tercera posición, que es la característica que se les da, que la tercera posición como tal igual no es una cosa homogénea, no es una copia necesariamente del nazismo alemán, que eso es más bien una caricatura, o del fascismo italiano, pero hay, digamos, los elementos están, digamos, en especial en los términos que les complican a los liberales, que están en el otro extremo, que son los términos económicos del proteccionismo y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y de las nacionalizaciones, ese tipo de cosas. Tamaño del Estado principalmente. Salen un poco, pero yo quiero aclarar también por qué los integro de forma que me calce en el análisis. Ese análisis yo creo que se entienda que es un análisis con fines pedagógicos. ¿Por qué? Porque derecha, que es la noción que tomo de Paul Gottfried, que es un pensador, digamos, paleoconservador norteamericano, que trabaja, bueno, es el padre del concepto de derecha alternativa, de alt-right, ni más ni nada menos. Entonces, una persona que ha estudiado con profundo énfasis lo que es el mundo de la derecha, si se puede decir. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Y que yo los cruzo. Primero, es el valor de lo que podríamos llamar la desigualdad, que suena muy mal si uno lo dice así, es políticamente incorrecto, pero la desigualdad se entiende como las jerarquías, como las diferencias naturales, las diferencias esenciales que se dan de forma natural entre las personas. Claro. En segundo lugar está la idea, y esta es un poquito más sutil, un poquito más abstracta, que es la idea del particularismo, es decir, la idea de que las cosas, digamos, se pueden concentrar los esfuerzos políticamente en algo particular. Y por darte un ejemplo, en los liberales será el individuo, en los nacionalistas será la nación, en los conservadores está un poquito más difuso, pero podríamos decir que existe también una noción, digamos, integral de la comunidad. El common law principalmente. Yo creo que termina en eso, ¿no? Exacto, pero el tema es que el universalismo y el universalismo radicalizado, porque también puede haber un universalismo de derecha, por eso digo que es abstracto, un poquito difuso, pero el universalismo, digamos, como tal, así puro y duro, es, digamos, abarca a toda la humanidad sin ningún límite. Y eso, por lo general, la derecha siempre ha cortado, siempre ha marcado límite, de decir, sabes que de aquí para acá, aquí no, de aquí para acá son ustedes, de aquí para acá somos nosotros. Eso está, digamos, presente en la derecha. En tercer lugar, tercer elemento es el respeto a, y aquí también puede ser ley, tradición, etcétera. Pero hay un respeto a algo que es lo que configura el orden social. Y esa configuración del orden social está, digamos, más o menos clara para las tres ramas, y
y eso debe ser respetado. ¿Y qué es lo que pasa con la izquierda? Que podríamos decir que sería la cuarta característica, que la izquierda barre con todo lo anterior, porque necesita igualitarismo absoluto, universalismo absoluto y eliminación de todo aquello que signifique el viejo orden, que más que nada va en escala. La izquierda ha evolucionado en escalas, pero en general tiene que ver con los pilares, por ejemplo, de Occidente, y de ahí de la civilización en sí, porque si tomamos a Rousseau, a los posmodernos, vamos a ver que es la civilización el problema, cualquier forma de civilización. Entonces lo que hay que anular es la civilización. Entonces ellos tiran abajo cualquier estructura. Entonces esa es básicamente la confrontación, y tú tienes que los liberales, los conservadores, los nacionalistas más engloban, digamos, pueden hacen check con las 3 características principales que podríamos definir que es la derecha. Luces, y entonces paso rápido entonces a las luces y sombras. Los nacionalistas tienen una concepción que yo diría que es básica, que lo podríamos tomar de Carl Schmitt, por ejemplo, que es la idea de que existe esta tendencia hacia lo que denominan el globalismo, que es una tendencia que es real, no es, a pesar de que el término es un poco difuso, que es esta idea supranacional que empieza a homologar a todas las naciones bajo una ley común, una ley superior, una ley, digamos, que se va volviendo cada vez más burocrática e ideológica del deber ser, y básicamente los nacionalistas son aquellos que han estado poniendo, especialmente en el último tema, el relieve de saber decir, ¿sabes qué? Aquí hay que saber cortar en una frontera y hay que saber decir cuál es el valor de esta soberanía de aquí a acá, y cuáles son las leyes que nos van a regir a nosotros sin tener que depender de personas que no nos conocen, que nos gobiernan desde muy lejos y que más encima imponen ideas que están evidentemente equivocadas. Entonces el nacionalismo aporta, digamos, ese sentido crítico, territorial. Por eso pienso en Carl Schmitt, porque es un autor que te remite a aquello que es territorial, que es de defensa concreta de un espacio, que es algo que otras corrientes pierden un poco. El nacionalismo tiene una vertiente que está concentrada en la claridad sobre un espacio geográfico, y yo encuentro que es importante, eso es importante recuperar. Evidentemente en las sombras está, digamos, las típicas trabas que han tenido, digamos, con la evolución de esta corriente en el siglo XX, su activismo, digamos, medio hooligan, si se quiere. Y bueno, también evidentemente que no es una, ni siquiera es que tengan, digamos, economías, su pensamiento económico esté malo, es que sencillamente no lo han desarrollado. Ellos no tienen, digamos, un sustrato económico, digamos, tan estudiado. Tienen atisbos, tienen declaraciones de buena voluntad, pero no tienen estudios realmente. O sea, si tú piensas que el gobierno protofascista de Austria tuvo convocado a von Mises, el pensador libertario más grande del siglo XX, tú te das cuenta, o sea, aquí, digamos, estaban en una posición similar quizás a la que estamos viendo ahora, y ojo con las similitudes de los 1920 con los 2020, ojo con eso. Claro, sí. Y también la República de Weimar. De Weimar, pues Weimar, sí. Estamos como en un Weimar mundial. Sí. Ahora con todo esto, entonces por ahí va la cosa. Los conservadores tienen su gran luz, si se quiere, es que son, digamos, ellos tienen el monopolio de lo que fue la fundación de Occidente, que quieran o no aceptar los otros, es el tema metafísico, el tema de el gran paso que da, digamos, el cristianismo al separar, digamos, al separar una nueva forma de civilización de las anteriores, y que tiene, digamos, que le da al ser humano un norte, una integridad, una individualidad y una responsabilidad personal que son únicas, digamos, que son previas al liberalismo, dicho sea de paso. Los conservadores tienen, digamos, esos fundamentos, que son fundamentos que se han demostrado, digamos, que generan civilización. Si nos remitimos a Hans Hermann Hoppe, por ejemplo. O sea, básicamente son los valores cristianos coinciden en un match correcto con la idea de cuáles son aquellas características que han demostrado que generan lo que podemos llamar el proceso de civilización. Sombras, digamos, tienen, bueno, yo creo que una de las sombras del conservadurismo hoy en día es que como
su origen metafísico, su origen doctrinario a nivel espiritual, ha venido, digamos, apagándose, ha venido decantándose, especialmente el tema que tienen con la iglesia y con las iglesias cristianas, digamos, ha venido, digamos, ha tenido un colapso fuerte. Entonces los sectores conservadores han tenido un discurso bastante errático, basado, digamos, en eslóganes muy, muy simplistas, poco desarrollo en ese sentido, entonces están muy, muy pegados. Y los liberales, digamos, tienen el beneficio de ser, digamos, los triunfadores de la edad moderna, han demostrado que en términos materiales, en términos del estudio de la economía, de la ciencia de la acción humana, etcétera, han demostrado que sus teorías, digamos, son correctas también para la civilización y la generación de riqueza. En ese sentido también, y han tenido un rol importante en lo que es la defensa, digamos, de la integralidad del ser humano, digamos, como individuo y todo ese tipo de cosas. Quizás el lado sombrío es que el liberalismo, por ejemplo, y aquí también me remito a ser un poquito abstracto, si tú tiras la línea de las filosofías que nutren al pensamiento político occidental, tú te vas a dar cuenta que el liberalismo bebe de todas las filosofías. Entonces, tú dices, ¿por qué los liberales y los libertarios se pelean tanto? Bueno, la respuesta es porque hay liberales que tienen matrices filosóficas distintas. Hay liberales utilitarios, hay liberales tomistas, hay liberales racionalistas, y todo eso, si tú los tomas, tú los metes, tú les dices un tema, aborto, cada uno lo va a ver con una óptica filosófica, y encima le ponen liberalismo y por eso pelean, porque el liberalismo es muy amplio, es demasiado amplio, y en esa amplitud hay también un sector amplio del liberalismo que se empieza también a tambalear al otro lado del abismo. Así como los nacionalistas, si tú te los llevas a un extremo, se empiezan a tambalearse al fascismo, hacia el colectivismo más crudo, a los liberales que se empiezan a tambalear por el otro lado, se empiezan a caer al nihilismo, a esta especie de individualismo extraño, de que aquí somos prácticamente átomos, donde no el superego y todo ese tipo de cosas, que es más que egoísmo, digamos, que es esta cosa como posmoderna, este liberalismo posmoderno, que es donde básicamente se deconstruyen. O sea, desde esa perspectiva el liberalismo agarra todo lo que es teoría de género, etcétera, que tiene que ver con la deconstrucción, que es de matriz comunista, no es de matriz liberal, y eso es un mensaje, digamos, directo para estos liberales de centro que creen que estas son causas liberales. Perdóname, ahí hay una ignorancia y yo no sé qué más puede haber. Pero, mala intención también puede haber, ¿no? También, probablemente. Deshonestidad intelectual, como planteamos al principio. Uh-huh. Porque yo creo que la pregunta principal, y yo creo que esto le interesa mucho a la gente que los va a escuchar, ¿en qué momento la liberal se convierte de izquierda? A ver, ¿en qué momento los liberales? Mira, los liberales no es que se conviertan de izquierda. Si tú te vas a la Revolución Francesa, los liberales aparecen en la izquierda. Sí. Porque ellos son antimonárquicos. Exacto. Y anti el antiguo régimen. Entonces son de izquierda. Sí. ¿Qué es lo que pasa dentro del liberalismo ya en esa época? Que existe un sector que quiere seguir liberando. Entonces depende tú también de la definición liberal y de libertad y aquello de lo que te quieres liberar. Exacto. ¿Okay? Entonces, están los liberales, digamos, el liberalismo más clásico al final era el que decía, sabes, que el ser humano tiene que, partiendo por tener su propia, obviamente su libertad, su espacio, su propiedad, su capacidad, digamos, de no ser... Ya, eso era lo básico, pero hay otros que empiezan a querer más libertad y liberarse de la religión, y liberarse de aquí, de los conceptos antiguos, de las viejas trabas y de la sexualidad tradicional. Ya, y cuando se empieza a desgranar eso ya en esos años, empiezan a aparecer los radicales, que eran ya los liberales, eran de pensamiento ilustrado, la jacobina. Claro, exacto, ateísmo radical y todo ese tipo de cosas, y ya en esa época existía un grupo más pequeño aún de radicales que van a ser los primeros comunistas, porque también tienen esta idea de que esta liberación tiene que llegar hacia una utopía. O sea, si vamos a votar el clero, la monarquía, etcétera, es para llegar a una especie de utopía. Entonces ya existía en el germen de esa ilustración
el comunismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los liberales, digamos, estándar? Los liberales que realmente querían proteger la propiedad, la libertad, la vida de los súbditos de una corona injusta. Bueno, ellos empiezan a ejercer su derecho al comercio, ese tipo de cosas. Entra la revolución industrial, digamos, se hacen de gran poder de los países, superan a las oligarquías en su momento, y pasan a ser reaccionarios frente a aquellos que dicen, ¿sabes qué? Aquí no estamos logrando la igualdad, aquí no estamos logrando la libertad de las personas, necesitamos igualar las cosas, necesitamos que no haya tanta riqueza, sino que necesitamos redistribuirla. Entonces, estos liberales, ya a fines del siglo XIX, se dan cuenta que están quedando a la derecha, porque estos que empiezan a crecer y a multiplicarse, que son estos de los radicales hacia la izquierda, empiezan a exigir que rueden ahora las cabezas de los que se enriquecieron. Y ahí es donde los liberales, digamos, quedan en la derecha de la historia y quedan, digamos, pegaditos a los conservadores que todavía existían. Y en el siglo XX también tienen este tránsito, los liberales tienen graves problemas en las guerras mundiales, porque en las guerras mundiales se les cuestionó mucho el sistema. Entonces ellos van a tener que revitalizarse con la Escuela de Chicago, ese tipo de cosas, y nuevamente pactando con las derechas conservadoras, con esos pequeños resabios que había de nacionalismo más cívico. Entonces, que nuevamente a la derecha. Pero con la deconstrucción, como no es socialismo clásico, y donde la deconstrucción que utiliza la deconstrucción, ¿qué es lo que hace? Utiliza la paradoja. Entonces logra que el capitalismo se destruya a sí mismo mediante la utilización de la riqueza y del capital para llevar a cabo mensajes que lo vacían, lo llevan a generar la revolución, etc. Entonces ellos logran, los deconstruccionistas, marxistas, anarquistas, comunistas, en su totalidad, ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a poder trabajar esto sin que huela a socialismo clásico, y básicamente va a parecer que son simples adaptaciones del capitalismo, sociedad del espectáculo, dirían. Y eso, como los liberales no estudiaron muy, bueno, no solo liberales, conservadores y nacionalistas por lo general tampoco, no estudiaron mucho lo que era esto, porque la deconstrucción es un fenómeno, es algo que se ha empezado a socializar ahora hace poco, o sea, bastante poco, siendo que los deconstruccionistas escribieron ya en los años 60 del siglo pasado, pero se empezó a estudiar hace poco, a decir, oye, parece que nos metieron un gol y nunca lo vimos venir. El llamado marxismo cultural, que no es un término muy correcto, pero viene de ahí, viene empapado de ahí, viene con esa trampita de decir, ¿sabes qué? Aquí están nuestras demandas, que son demandas identitarias, que son demandas que apelan a la subjetividad de los oprimidos, pero son subjetividad de los oprimidos que no se dan en sociedades de pobreza de antiguo tipo, sino en sociedades hipercapitalistas. Y mientras más capitalista sea la sociedad, más que la idea es que sea más radical el proceso revolucionario y más radical la violencia que se va a generar, especialmente en población urbana. Véase el caso de lo que está pasando en Estados Unidos ahora, donde el voto principalmente es urbano, el voto del progresismo. Sí. Exacto. Sí. Perfecto. Esta pregunta de los liberales y los libertarios, que no mencionaste en ningún momento la palabra libertario, pero yo creo que es súper relevante, porque los liberales franceses se hacen llamar a sí mismos libertadores, y los que vienen a Chile son libertadores, también son influenciados por los jacobinos. Y los liberales que están en Estados Unidos parten siendo liberales clásicos, ¿cierto? Obviamente ingleses, tradicionalistas, y después se le empiezan a colar de Frankfurt, se le empiezan a colar franceses, empiezan a parasitar ahí, a meterse, y empiezan a contaminar la idea de estos liberales, y después aparecen los libertarios de nuevo, pero esta vez conservadores, muchos de ellos conservadores, empiezan a unirse con ellos para crear el palio del libertario, que es como un liberal clásico al final. Y otra cosa que hay que mencionar es la influencia que tuvo, que tuvieron dos, pues tuvo Nozick y al frente estuvo Rawls. Yo creo que esos son los dos que desencadenaron las dos ramas principales del liberalismo y libertarianismo que tenemos actualmente, ¿no? Es que ese fue un debate que se va dando también a lo largo que va pasando el siglo XX, cuando el liberalismo se tiene que reacomodar a los problemas que está teniendo, problemas, digamos, de forma más evidente.
si se quiere. ¿Y cuáles eran estos problemas? Aparte de las guerras mundiales que mencionábamos, teníamos cómo se iba a confrontar la Guerra Fría, el mundo que iba a venir después de la Guerra Fría. Pensemos que igual el debate en general se dio con mucha fuerza en círculos de intelectuales de estadounidenses en estos años, estamos hablando de años 70, 80, con Rawls y Nozick, y también la escuela austríaca, que la escuela austríaca seguía teniendo una tradición larguísima del siglo XIX, y seguía con sus ideas. La escuela austríaca siempre fue una tendencia mucho más tradicionalista, si se quiere. Exacto. Siempre la tuvo, y especialmente porque tenía, digamos, principios que podríamos emparentar con la escolástica tardía, con el tomismo tardío, que ya tiene que ver con un pensamiento tradicional, realista, incluso con un pensamiento metafísico. Entonces la escuela austríaca es, yo creo, desde mi punto de vista, un gran padre del libertarismo como tal, porque siempre se mantuvo esa idea de que aquí el liberalismo estándar, el liberalismo mainstream, especialmente el liberalismo que se empieza a emparentar con el gobierno federal de Estados Unidos, etcétera, se está yendo por un mal camino, por un camino medio dudoso, un camino medio acomodado, de esta cosa de los consensos con los keynesianos, etcétera. Entonces aparece esta vertiente interna que lo tira, digamos, evidentemente hacia la derecha. Y yo también quiero ser bastante, puedo sonar polémico aquí, no sé, pero a mí me parece que la revisión que hace que un liberal deje la etiqueta de liberalismo clásico, si quieres, y tome la de libertario, es un proceso de entender de por qué está situado a la derecha. Claro. Eso es un proceso que tiene que ver con eso, y a la derecha en términos, como los dije antes, o sea, de reconocer que hay desigualdad, reconocer que no puede ser todo, digamos, una fiesta de globos multicolores. Aquí no se trata, digamos, de inventarse libertades todos los días, cada hora. Aquí se trata de cosas bastante serias, bastante claves, que tienen que ver con responsabilidad, con un mundo concreto, con un mundo correcto, con un mundo donde hay naturaleza, donde hay esencia, y sin eso se te cae todo el aparato. Entonces, ese análisis, que en algunos puede ser superior, en otros puede ser intuitivo, da lo mismo. Es un análisis que dice, ¿sabes qué? Oye, yo no estoy con esta masa que se entiende por liberalismo, que parece que no sé dónde está parado. No, yo soy de esta línea, me doy cuenta que esta línea es la correcta. Esta línea es la que se va a la derecha. Ahora, hay libertad. También le ha pasado a ciertos libertarios que tienden a... Y ahí hay una pelea también interna con los libertarios que podríamos decir que son más egoístas y atomistas, que son distintos. Cuando tú hueles dentro de los libertarios, quienes vienen de una escuela más austríaca, los que vienen de ese otro mundo. Y por ejemplo, el Partido Libertario Norteamericano está en la otra parada, pero no es tan austríaco, porque los que son realmente austríacos, libertarios, están ahora metidos en el Partido Republicano, siguiendo a Ron Paul y a Rand Paul. Entonces, también entonces está esa diferencia dentro de los mismos libertarios. Pero en Chile yo mi sensación, en base a lo que conozco de este mundo, evidentemente hay una toma de conciencia hacia la derecha del espectro. Pero ¿sabes qué? Yo tengo mis dudas, porque yo estoy seguro que muchos libertarios en realidad son liberales, porque dejan de lado toda la enseñanza austriaca, lo escolástico, el tradicionalismo y todo eso, y se van directamente a medidas más racionalistas. Porque yo creo que la diferencia principal acá es que tú tenías liberales en Inglaterra que estaban dirigidos por el conservadurismo tradicional que estaba en esa zona en esa época, obviamente, pero tenía el inicio del racionalismo, después el desarrollo del positivismo, todo eso que fue desencadenando en tener una fe ciega en la ciencia, versus esta visión que tenía la gente antiguamente de una verdad única y un derecho natural asociado y una igualdad ante Dios, etcétera. Yo creo que va por ahí la principal diferencia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero el tema es que igual hay algo que cambió ahí, y en ese sentido aquellos que son más positivistas, más cientificistas, también caen en este espectro ahora. ¿Por qué? Porque el mapa se corrió mucho. No, sí sé que se fue al diablo, sí sé que está lo que muy... tenemos al frente es de unas características tan inhumanas, que evidentemente aquí los más racionalistas y los más metafísicos están aquí en la misma parada, porque lo que está al frente es un engendro que te lo encargo, y lo estamos viendo.
Entonces aquí y a ellos no les importa ni la ciencia ni la fe. Sí, no, Se caen, sí, quieren sí. votar las dos cosas. Sí, no, sí, estamos totalmente de acuerdo que en este contexto está tan a la izquierda la cosa que, claro, pasan a ser derecha muchas veces, sí, 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 sí. El problema es crear algo de nuevo en base a algo que en un futuro nos puede jugar en contra, pues ese es el asunto. Entiendo. Tú dices proyectar una nueva derecha con estas diferencias tan profundas en la base. Claro, claro, o sea, claro, y por eso yo te hice esta pregunta antes de empezar el directo. ¿Cuál debiese ser el tronco unificador de la nueva derecha? Y yo estoy seguro que el liberalismo y el libertarianismo no lo es. No lo es. Bueno, eso, mira, yo no puedo darme aquí. Si yo te respondo eso, o sea, yo sé que la gente quiere sangre y la gente quiere que uno se moje el potito, como se dice, y diga, no, yo creo esto. Mira, yo te juro, yo sería muy, muy irresponsable que llegue y te diga algo así como, esto es. No, porque aquí hay que meter. Aquí lo que pasa es que falta meter, esto nos pilló de sorpresa. Sí. Partamos por algo súper básico. Aquí la generación que se está defendiendo somos gallos, digamos, de 40, 35 años para abajo. Sí. Porque la generación mayor, que es de la vieja derecha, del neocon y de todas esas cosas que se empezaron a podrir, no están entendiendo mucho el proceso y triste por ello, se van a ir hundiendo con esto. A ellos se los está comiendo el monstruo. Sí. Nosotros estamos en otra paraíso, pero somos gente relativamente joven. Y es en esa juventud, con las ciertas carencias, digamos, que muchos pueden haber tenido en su formación educacional, etcétera. Entonces no tenemos aquí como tiene la izquierda, que la izquierda sí tiene, digamos, campos de reeducación para sus militantes, sea del partido que sea. Tienen, digamos, editoriales y están constantemente haciendo formación. Aquí la formación es como... no, estamos en pañales. Sí. Estamos en pañales en formación. Sí. Entonces, cuando eso se empiece a madurar y se empieza a sacar los trapitos al sol y que llegue un nacionalista eboliano y que llegue un liberal randiano y que llegue un conservador ultra... no sé, del agustiniano, ¿sí? Y se empiecen a agarrar, pero agarrar en buena, ojalá, que se vayan sacando las cosas, que se vaya sacando el limpio y pasar a la siguiente etapa de la siguiente generación, porque esto es un trabajo que es lo que la izquierda hace. Si miremos, es cosa de también un poco de mirar, un poco, no es copiar, pero un poco mirar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la izquierda? La izquierda tiene sus círculos, y no quiero ser academicista. Mucha gente critica que, oye, sabéis que tú estás preocupado de los académicos, de los cerebritos, y no te preocupáis de los activistas de la calle. Ok, yo no me quiero meter con eso, ¿sí? No estoy menospreciando el activismo, pero sí lo que hace la izquierda y que le beneficia a los activistas de izquierda es que sus sectores académicos sí están peleando, sí están escribiendo papers, sí están diciendo, sabéis que Stalin, que Lenin valen callampa, el mejor es Foucault, no, sabéis que Foucault vale callampa, este es mucho mejor. Ellos sí están peleando entre ellos en sus teorías. Sí están sacando la cresta entre ellos por decir quién es el más bacán. Aquí no, aquí es como, aquí lo hacen, pero hacen con mala hazaña, sin necesidad de aprender, sin los medios educacionales correctos para que la gente aprenda, para que haya alumnos sacando conclusiones. No, aquí se hace amateur, aquí se agarran por autores en grupos de WhatsApp. Claro. Allá se agarran en papers. Claro. Y eso te da una diferencia, o sea, y eso beneficia a su propia militancia, a sus propios activistas. O sea, a los propios monos que nunca han agarrado un libro, del otro lado, los beneficia que sus intelectuales estén sacando la cresta para decirles, ¿sabéis cuál va a ser la siguiente estrategia? Eso es importante. Aquí no se hace, aquí no se ha pensado. Entonces, ¿cuál es la corriente? Yo creo que evidentemente hay cosas que van a tener que nutrirse de no sé, pero de un norte más metafísico del ser humano, que yo creo que, por ejemplo, el conservadurismo aporta mucho en eso. Es lo que más o menos equilibra que un nacionalista no se vuelva mono y un liberal no se vuelva ciego. Entonces, o sea, se puede generar ahí como un eje, pero no voy a decir, ¿sabes qué? Por aquí va la cosa. Sí, claro. Los libertarios sí tienen una ventaja que es innegable, que es muy correcta y muy positiva, que son, ellos son, como somos gente joven, hemos adquirido, digamos, sabemos lo que es
tener un país que está prosperando, sabemos lo que es tener un país que tiene, digamos, proyección, que está saliendo. O sea, miramos a Latinoamérica, que tiene países muy bonitos, pero Chile sí tenía, digamos, una proyección distinta, se podía sentir. Y los jóvenes liberales y libertarios están sintiendo esa pérdida, y esa pérdida es importante que la sientan, y por eso es que son los núcleos libertarios los que están despertando mucha gente, claro. porque tienen ese sentido de decir, sabes que estamos arruinando nuestro país. Claro. Y también los otros también se están nutriendo de eso, pero esa es la ventaja de los libertarios en este aspecto, y por eso también ellos creo que tienen una forma de aglutinar que también puede ser rápida. Mira, es que, claro, la diferencia entre una preparación, así un risotto de mango, así una cosa bien elaborada, que tú disfrutas y es nutritiva y se demora, versus una hamburguesa. O sea, hay que comprar, porque claramente cuando uno se mete a internet y empieza a averiguar y meterse en esto, ve a Javier Milei y claro, o sea, los impuestos son un robo, con mi poto, o sea, con el poto ajeno cualquiera es puto, ¿cachai? Cosas que son fáciles de repetir y son interesantes, son potentes. Sí. Pero, por ejemplo, cuando tú te quieres meter a elaboraciones más complicadas, por ejemplo, ¿por qué las discriminaciones positivas están mal? Cuando pasan a llevar a los derechos naturales, ¿ya? Eso requiere otra visión un poquitito más trabajada, que cuando tú no tienes la parte conservadora y tradicionalista no lo logras dominar. Y la parte de los nacionalistas tiene que ver con la parte de la soberanía. O sea, ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a entregar soberanía a entes extranjeros o megacorporaciones? Yo creo que esas son las tres patas. O sea, la parte austríaca, económica, ¿cierto? Austríaca, y el mensaje fácil de digerir de los liberales y libertarios. La parte del derecho natural, que viene de los conservadores tradicionalistas, y la parte soberanista, que viene de los nacionalistas. Esas tres cosas tienen que estar juntas. Y todas evolucionan desde el tradicionalismo, desde los conservadores, estoy seguro que viene de ahí. Y eso es previo a toda esta visión liberal y del Estado y todo el asunto. Mira, yo la verdad es que comparto en gran parte tu análisis, y yo no, de hecho, podría decir que por ahí va o sea, es que por ahí el nombre conservador también va de conservar, evidentemente, claro. Y eso lo sabemos. Entonces, ellos conservan algo o deberían conservar algo que tiene que ver precisamente con las matrices de lo que es, digamos, los occidentes. Y también está muy satanizado hablar de occidente. No, sí hay que hablar porque básicamente esa es la civilización que da fruto, digamos. Nosotros somos sudamericanos y tenemos diferencias, por ejemplo, con Europa. Y no hablo de diferencia, las diferencias obvias, sino hablo de diferencias de que evidentemente ellos, los europeos, están pasando por un proceso de decadencia demasiado grande y demasiado agudo, que yo creo que no es el caso latinoamericano. Los latinoamericanos podremos ser bananeros, tontos, lo que tú quieras, sí, estoy exagerando, pero para que se entienda, podemos estar fanáticos del socialismo, lo que tú quieras. Pero somos cariñosos. Pero no somos un pueblo muerto. Eso. O sea, no somos gente que esté muerta, al menos todavía hay ganas de... El europeo está muerto, es un cadáver andante. Sí. Entonces, en eso, y ahí tenemos una ventaja. Las civilizaciones, y aquí me tomo un poco de las definiciones de Spengler o de Toynbee, que las civilizaciones tienen una época previa, que es cuando son básicamente culturas y se están desarrollando sus conceptos, y sus conceptos son vitales y aparecen y están experimentando su propia, digamos, forma de ser. Eso fue en Occidente la Edad Media. Eso fue, y por eso es que la Edad Media es un periodo tan rico y que pocas veces se estudia. Exacto. Y que ahí básicamente lo que domina es este realismo metafísico, que evidentemente es la matriz de los conservadores, y por ahí va quizás lo que dices tú, y obviamente como heredan lo de Roma, la ley, y de Grecia, la filosofía, tienen ahí se arma evidentemente lo que es el pensamiento occidental y la ley natural. Claro. Y la ley natural que es fundamental aquí, la ley natural romano-germánica, claro. Que también es un aporte de los alemanes o de los pueblos germánicos. Entonces, eso evidentemente es el fundamento que yo creo que al cual tú apuntas. Y lo que decían los escolásticos, pues, de que el conocimiento de las decisiones de la economía solamente le pertenece a Dios. Solamente Dios está en todos lados y puede saber todo. Y eso es una cosa que los positivistas todos ellos nunca han logrado entender. Que creen que desde arriba basta con escribir una ley y listo, todo se reformula según mis deseos.
Y es lo que pasa con el Estado. Si la crítica al Estado, y aquí quiero ser bien incisivo con esto, la crítica al Estado, que es muy válida, pero la crítica al Estado tiene un fundamento también que viene de la tradición, y que eso es lo que rescata en gran parte la escuela austríaca. Exacto. Y autores que están tomando esto desde España, por Sí. ejemplo. Jesús Huerta de Soto. Claro, etcétera, y otros más under, como por ejemplo uno que me gusta mucho, que es Dalmacio Negro. Uh-huh. Lo recomiendo ahí que lo lean. Y tú te das cuenta que el pensamiento racionalista, al que tú bien, digamos, apuntabas ahí, los datos, que tiene, por ejemplo, un gran ícono que es Thomas Hobbes, Uh-huh. un poco antes quizás Maquiavelo, aunque Maquiavelo todavía era un poco más, pero ya con Hobbes el Estado se vuelve una cosa, una entelequia, digamos, que está aquí, y es totalmente prescinde de lo que estaba arriba, de lo que era el mandato divino, que era el fundamento de la ley natural. No, aquí el Leviatán se vuelve todo, y esa crítica es completamente válida, y es lo que hace Locke, cuando Locke, a su manera, siendo un empirista, no un tomista, pero a su manera también defiende la ley natural con su propio argumento, y es lo que va a generar el liberalismo. Pero el tema es que, y hice una crítica que se le puede hacer también a los libertarios hoy en día. La crítica al Estado, que está, digamos, lo podemos entender, es todo muy entendible, pero hay y me preocupa, digamos, esta deriva anarquista que no se ha entendido bien. Y no quiero meterme en anarcocapitalismo, eso es para otro capítulo, pero quiero meterme en la idea de que la revolución molecular que trabaja la deconstrucción es una máquina, está definida por ellos mismos como una máquina de guerra sin Estado. Por lo mismo, ellos, los mismos autores de la deconstrucción, utilizan, por ejemplo, lo que fue el ataque de los pueblos bárbaros, como los hunos, a las legiones romanas. Porque las legiones romanas iban estructuradas con su escudo, etcétera, y estos tipos iban en pelota a caballo tirándoles piedras, y no se acababan nunca, y se movían y desaparecían en la niebla. Eso es más que nada, es una máquina de guerra sin Estado, digamos, un poquito lo que se ve en Plaza Baquedano. Es lo que aparece en general en esta revolución molecular, que después lo copiaron los gringos con el Black Lives Matter, etc. Y esa no requiere, a pesar de que digan, no, es que viene el chavismo y todo eso, sí, ok, van a poner el chavismo, pero aquí la máquina de combate, la máquina digamos, que realmente te está presionando, la que te está acogotando, la que te está quemando tu pyme, no viene, digamos, del mandato de Maduro, ni de Jadwe, ni de nadie de ellos, sino que realmente son explosiones, digamos, de una horda tribal, subterránea, digamos, porque la deconstrucción trabaja con eso, trabaja realmente con estos nomadismos urbanos, que eso es lo que es, eso es ese tipo de fenómenos nos estamos enfrentando, que no dependen de la decisión del Partido Comunista, son otra cosa. Entonces, tienen que el liberalismo y el libertarismo tienen que aprender a enfrentar a enemigos que no sean el Estado. Esa es mi única ¿cómo se llama? Consejo para que se actualicen un poco, porque los términos de que es la baja de impuestos y todo eso es muy maravilloso. La hamburguesa que te decía yo. Pero tienen que entender bien lo que está pasando. Sí. Y esta alianza con el anarquismo como tal, y yo respeto mucho a Hans Hermann Hoppe, que él se autodefine anarcocapitalista, pero no, y eso da para un programa ya de conversación y todo eso, pero creo que el anarcocapitalismo como etiqueta está mal implementado, y esta idea de congraciarse con el anarquismo creo que va para cualquier lado menos para algo bueno. ¿Y qué opinas tú del monarquismo? O sea... Porque ponte tú, Miguel Ancho Basto es un defensor del monarquismo. Sí, teóricamente tiene, o sea, si nos vamos a los fundamentos también, porque acá mismo tengo la monarquía de Tomás de Aquino, o sea, ya, ¿qué más querí? El tema es que también hay que mirar al futuro. O sea, no estoy diciendo que el tema del monarquía, de toda esta idea, que son muy buenas y que es lo que hay que depurar y que es lo que hay que conocer y lo que hay que estudiar, también un lado aspecto negativo es que en ciertas personas generan demasiado fetiche con el pasado. Claro. No se puede copiar el pasado, claro. Aquí no vamos a volver a la Edad Media, ni a la Hispania, ni nada de eso.
no, ni Imperio Español tampoco, no va por ahí la cosa. Esto hay que ser ahí. Entonces, tampoco va a venir, digamos, tampoco vamos a poder proclamar a, no sé, a José Antonio Cast como rey y que su hijo, José Antonio Junior, sea su príncipe. No es tan, no se puede, digamos, emular el modelo antiguo, o sea, así, a traerlo acá, Pero entendiendo por qué el monarquismo, la época feudal duró tanto tiempo, yo creo que es lo que hay que tomar rescatar. Yo creo que el desafío antes de eso es entender que la democracia está muerta. La democracia está es muerta. lo que está muerto, no sé si fue pésimamente implementado, fue un error desde sus bases, eso no me voy a meter en ese tema, pero sí te voy a decir que está ahora, especialmente ahora, trabajando solamente para propender al igualitarismo radical. O sea, la función de la democracia es propender a que el igualitarismo radical tenga éxito, y no puede haber nada más tiránico que eso. Entonces, la democracia está fallando, está perdiendo legitimidad, se está convirtiendo en la nueva forma de una dictadura. Entonces, esa crítica va a ser durísima en todos los países. Entonces, yo creo que es lo que es la gran transición que se viene en este siglo. No te puedo aventurar, quizás se restablece la monarquía, quizás, de alguna otra forma, con otros códigos, quizás. Mira, desarrollemos un poquitito la idea. Desarrollemos un poco la cosa. La monarquía yo creo que terminó colapsando. Era eficiente porque tú desde que nacías sabías tu destino. Te preparaban para liderar. Pero ¿qué pasaba cuando no tenías la preparación necesaria y la edad necesaria para gobernar? ¿Qué ocurría? Ya ese es el problema principal. Y la otra es que ¿qué pasa si la persona, ya tú dices, vas a ser rey, vas a ser un monarca y todo, y no quieres serlo? ¿Ya? ¿Qué pasaría si... Yo lo he planteado varias veces. Dos medidas que serían buenas para rescatar este sistema o hacerlo mejor. La primera, darle un poco más de plazo de tiempo, porque 4 años es un chiste. No creo que nadie pueda meterse en un sistema, entenderlo y usarlo de forma eficiente en menos de 4 años. No se puede. ¿Ya? Esa es la primera. La segunda, métodos para remover a la gente cuando se pone tiránica, pero de forma efectiva y por la gente, ¿ya? Pero así, bien hecho, no así, 50+1 no. Que haya medidas, establecimientos ya que se permita de forma legal remover a alguien que no cumple su programa, como el presidente Piñera. Esa es una. La otra, que los cargos políticos no sean una cosa que sea por votación, sino que sean aleatorios, y que la gente que está con la capacidad para gobernar sea escogida mediante capacidades. Por ejemplo, que exista la carrera dirigente político o líder político, y que esta carrera te entregue idiomas, economía, filosofía, relaciones públicas, cosas básicas para liderar. Y que dentro de esta gente que se escoge de forma aleatoria salga un líder que se puede remover en caso de que no cumpla ciertos parámetros. ¿Ya? O la otra cosa, si es que queremos seguir con democracia, que se implemente un sistema de votación en la cual el voto valga según un porcentaje en relación a una prueba que se te haga al votar, que tú demuestres que sabes lo que estás votando. Porque hay mucha gente que va a votar sin saber leer siquiera. No tiene idea de nada. Un voto censitario. Claro, pero así por ejemplo, de 1 a 10, o sea, si tú te equivocas en las 10 preguntas antes de votar, tu voto vale 0. Si tú le achuntas una, tu voto vale 0,1. Y así tener un peso en relación a lo que tú sabes de lo que estás votando. Sería otra forma. Ahora, igual lo contraproducente en esta época de ese último tema es que te dicen con el argumento de que la gente educada, mientras más educada es más progresista, y mientras más básica es más conservadora. Ni tanto, porque hay mucho progre que no tiene idea de economía. No. Estamos claros, pero lamentablemente, pero les dan los magísteres, se los regalan, entonces sí. Por ahí se equilibran por ahí la cosa. No, yo creo que en general, no sé, ahí hay que tener un trabajo cultural, educacional previo para llegar a un estado como el que tú mencionas. Entonces, y aparte que si me pides, yo le agregaría un elemento sacado de Aristóteles, decir que no deberían ser más de cierta cantidad de personas en un país, porque yo me cuesta mucho visualizar que tenga posibilidad de éxito una democracia masiva con millones de personas. Pero ya aquí estamos especulando, esto solamente para ejercitar la imaginación un poco. Claro. Pero yo creo que si nos vamos, digamos, a los hechos, creo que vamos a tener en el próximo ciclo una aguda contradicción en la democracia, lo que se entiende por ella, y básicamente críticas enormes, y se va a dar cuenta que es una imposición
de antivalores, o sea, Sí. básicamente en general, ahora existe, yo soy una persona que considero que existen verdades, que Ujú. son objetivas. Claro. Y si el 50, y si el, no, incluso no el 50, pongámosle más, si usamos el ejemplo local, si el 78% de las personas en Chile está teniendo premisas equivocadas Mm, y el 22% se acerca a la verdad, lo estoy usando de ejemplo, mm, es totalmente inmoral que ese 22% sea dominado por el otro 78%. claro, Igual el error no puede dominar lo que es verdadero, claro. por una cosa, digamos, ética. Y ahí es una cosa basal de un problema de democracia ese tema, dejar que las mayorías, digamos, puedan ejercer esa dominación solamente porque son más en número. O lo que pasó con el Tribunal Constitucional que tiró abajo esta ley de la memoria histórica, ¿cierto? Claro, o sea, no puede ser que por democracia te quite la libertad de pensamiento. Exacto, O sea, exacto. es lo que comentaba al principio, que acá el problema principal es que hay mucha gente que ya no cree y no entiende para qué está el Estado, que es para defender los derechos naturales. Y están metiéndole derechos por encima de eso que creen que están por encima de los derechos naturales. Y más encima que son utilizados de forma populista y demagógica por los políticos. Y es más, en un estado, digamos, ideal, como una vez escuché por ahí, no es la ley, mucho menos el derecho natural, lo que defiende a la gente, sino que debe ser la gente la que defienda la ley. Claro, claro, Y eso no está pasando. claro. Se descansa mucho en el Estado. Es el problema. Se descansa mucho en la figura del Estado y se pierde la responsabilidad que la sostiene. Y eso es lo que temía Tocqueville. Principalmente eso Exactamente. era lo que temía. Cuando se sigue un sueño igualitarista más que uno de libertad. Efectivamente, sí, al fin y al cabo, por ejemplo, quienes son los que han tenido que resistir la insurrección molecular en Chile son básicamente carabineros Carabinero. y son ellos, pues se les paga para eso, se les paga para recibir piedra, se acabó. Y más encima la gente ni siquiera como que, ahora más encima cuando realmente logran reducir a uno, la gente se enoja. Claro. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, la forma en la que empiezan a predominar los antivalores totalmente irrisorio e inmoral si somos los que estamos aquí estrictamente apegados a nuestro pensamiento. Yo creo que esa es una de las cosas positivas que aúna este sector de nueva derecha, que es gente que intuitiva y por formación, no sé, por distintos motivos, aún está bastante sana en ese sentido y que tiene una perspectiva de valórica bastante clara. Y hay que depurar, solamente lo que hay que hacer es depurar, y lo que hay que hacer es aprender a hacer política, porque lo que se ha olvidado y lo que se olvidó con el consenso pragmático de los años 90, 80, 90, es que pensaron que aquí lo que se venía era el arreglo económico y se acabó, no hay nada más que hacer. O sea, es la filosofía neo-hegeliana. Esta filosofía de decir, ¿sabes qué? Lo que hay que hacer es agarrar este neoconservadurismo con esa cosa media keynesiana y hacer un mamarracho nuevo que sea una socialdemocracia. Total, se acabó el comunismo de la Unión Soviética se acabó. Entonces, ¿qué es lo que viene? Va a venir esta idea de socialdemocracia, donde lo único que tenemos que hacer es ir administrando como cablecito, así como ahí las cosas. No, y peor. Y peor, porque convirtieron al Estado en una piñata, la cual mientras más le pegan, más dulce te suelta, de donde están los liberales ahí, tecnócratas, tratando de rellenar los dulces. Exacto, pero que muy buena definición. Si los tecnócratas lo que hacen es eso, es preocuparse de que lleguen los dulces a estar dentro de la piñata, es como su objetivo. Entonces, ellos pensaron que ese modelo de sociedad iba a durar desde el año 90 hasta que el planeta Tierra se colapse y se desintegre en el espacio. Claro. O sea, básicamente el fin de la historia, Francis Fukuyama. Claro. Y parte de eso se cuela en toda la derecha y la centroderecha que hoy día estamos viendo agonizante. Los Piñera, los Lavín, etcétera, tienen que ver con esa formación. Y esta despolitización que tiene la derecha es gravísima, porque se ha perdido muchos años de conocimiento de cómo enfrentar el escenario político con estas ideas del día de mañana, que se logre, digamos, hacer este trabajo, esta depuración ideológica, este nuevo ímpetu que logre también acumular la fuerza para tomar, digamos, lograr, digamos, una ocupación territorial del poder, digamos, el poder como tal, el poder o la autoridad,
si lo queremos leer como Juvenal, tener la autoridad, recuperar la autoridad sobre una población específica, que en este caso sería nuestro país. Eso es, digamos, y eso es un proceso. Es un proceso que se toma seriedad, toma tiempo, requiere, digamos, trabajarse, requiere un trabajo serio y es profesional. Y lo que hace la izquierda ha sido profesionalizar por años esto. Por años han profesionalizado sus manuales, en sus libros. Te dicen, podrán decir las estupideces que tú quieras. Pueden ser horribles, pueden ser puras falsedades, pero las tienen tan ordenadas que es perfectamente fácil seguirlos el manual. Pero claro, pero ¿no será que esa ventaja que tiene la izquierda que le permite abrazar las contradicciones de forma tan grotesca es lo que les va a jugar en contra en el corto y mediano plazo? Porque cuando tú ves la verdad como algo objetivo, que eso es lo que nos une a nosotros, y si tú se lo planteas a alguien que no viene con el cerebro lavado, joven, tú tienes todas las de ganar, creo yo, ¿o no? Porque la persona ve las contradicciones, o sea, ve que por ejemplo están pegándole a una mujer o matan a una mujer mapuche, incluso estos tipos de ecuatorianos, y las feministas no se ponen a defender a los ecuatorianos. Y dicen, a ver, los jóvenes dicen, a ver, no que las feministas están a favor de la mujer, mataron a una mujer y no dicen nada, están defendiendo a los hombres e inmigrantes que mataron a esta mujer, ¿cómo no pasa nada ahí? Un ejemplo, uno solo, pero hay varios. Sí. Eso, es que esa socialización lo que hay que hacer cuando uno denuncia esto, que está muy bien que hay que denunciarlo, pero hay que tener una respuesta articulada para mejorarlo también. Y eso también falta. Entonces, y ojo que la idea de algo objetivo, todavía en la izquierda clásica todavía tiene conceptos de objetivo, y de cosas que hay objetivas y cosas que son... no perdamos de vista el marxismo-leninista. Pero esos son casi dinosaurios. Pero son dinosaurios, ¿no? Sí, pero todavía se regeneran, siempre se regeneran, tienen ahí se saben regenerar. Sí, los progres, los deconstruidos, en este momento son los que llevan la batuta porque son lo más actual y lo que más rápidamente sirve, o sea, prende como gasolina la cuestión de construir a un cabro chico y que termina tirando piedras. Es muy fácil, claro. O sea, y lo han sabido trabajar muy bien, pero... Volviendo al tema, sí, el tema de las contradicciones y las contradicciones que ellos tienen también son bastante graves, sí, y bastante duras. O sea, cuando echan a patadas a Jadwe de la Plaza Baquedano es un hecho notable, porque no es como un Chávez que va a ser proclamado, ¿no? Aquí hay bastante de la irascibilidad de los sectores anarquistas. Y otros tipos de grupúsculos son tan grandes que estas contradicciones también las tienen entre ellos. O sea, ellos también tienen ahí una pugna entre el comunista, entre el anarquista, entre aquí, que la que llega. Eso también es algo que tampoco ellos tienen claro exactamente en este momento cómo van a... Lo que ellos quieren ahora es aniquilar a toda la derecha, o sea, a la centro derecha principalmente, obviamente a la ultra izquierda, que seríamos desde Cast para acá, ultraderecha. No darles espacio, sí. Ignorar, y la opción es ignorar, y a la centro derecha torturarla, y de hecho los podríamos apoyar con eso. Sí, de hecho. El tema es que el debate después de cómo ellos quieren conducir esto, eso no está servido. Ellos también tienen grandes problemas. Tú tienes Mayol escribiendo sus cosas, aquí Atria y otros personajes que son mucho más dark, mucho más oscuros, que no sabemos quiénes son, tienen otra idea, mueven gente, un problema ahí. Han metido, digamos, cosas que son completamente indomables, las barras bravas, los narcotraficantes, porque eso es parte de la revolución molecular. Todo este tipo de grupúsculos de tribales, digamos, de ultraviolencia, son parte de la revolución molecular, y eso tú después cómo llegas, y obviamente con lavado de dinero los puedes, digamos, mantener, pero básicamente vas a tener que estar siempre pendiente de estarlos coimeando a esa gente, porque no es gente confiable, está hecha para ser, digamos, explosiva. Claro. Entonces es un modelo bastante inestable. Aparte que su sujeto revolucionario es el delincuente de siempre, el que antes se le llamaba lumpen, el que dejaba la cagada, ese es su sujeto revolucionario. Eso es una ventaja que tuvo el anarquismo sobre el marxismo en esta época. Por eso es que el anarquismo es tan importante en esta época, porque el anarquismo siempre, desde sus inicios, reivindicó al delincuente. O sea que el marxista criticaba al delincuente, muchísimo, lo fusilaban. El anarquista no, el anarquista siempre defendió al delincuente. Y ahora
la hegemonía es defender al delincuente, porque los anarquistas han demostrado que esa es la vía más rápida de generar una revuelta. Claro. Pero el problema está en que si ganan, se van a generar procesos de búsqueda de poder a través de la fuerza. Y el que esté más armado, en este caso los narcos, va a ponerse en la pirámide del poder. Porque la jerarquía, nosotros sabemos que las jerarquías existen, ellos no, pero cuando lo descubran va a ser bastante tarde. Es que sí, es que ellos, o sea, los que sirven de peones, claro, ellos creen que no está la cuestión, pero sí, efectivamente, sí, ya están algunos tratando de repartirse la torta y se la están tratando de repartir a cuchillazos. Sí. Eso no lo sabemos, no lo vemos nosotros, y tampoco lo sabe el 99% de los que votó a prueba, no, eso es algo que queda, digamos, de bajito, eso no se conoce mucho, pero aquí claro, pues sí, aquí las redes de poder funcionan así, hay dinero, ¿por qué el narcotráfico es tan importante para grupos como la CAM o ese tipo de grupos? Precisamente porque ahí hay fuentes de poder, fuentes de ingreso de armas, fuentes de todo tipo de cosas que son, digamos, los que reafirman en este estado caótico, porque ellos al momento de ellos que votan el Estado, que entendámoslo, no lo veamos como el socialismo, Estado, el anarquismo, no. Ellos votan la institucionalidad del Estado, como está pasando ahora. ¿Sí? Ya no hay Dios ni ley. Y puede que exista la República, pero es totalmente deconstruida, llena de afiches, la plata se va al fondar para que hagan actuaciones, digamos, pornolésbicas. Entonces, esa es como el Estado de derecho. Entre muchas comillas. Claro, la sociedad se balcaniza, la sociedad, digamos, el narcotraficante se toma las comunas, etcétera, y empieza, digamos, o sea, como hablaba el otro día con un amigo en general, o sea, puede ser que esto no termine ni como Argentina ni como Venezuela, sino que vayamos directo a Somalia, ¿sí? En el mejor de los casos, en México. Claro, o sea, claro, una cosa así, y no existe. No, para nada, sí, es tremendo. Y esto es lo más preocupante de todo, es lo que está pasando ahora con Donald Trump. O sea, tú veías que estaba gobernando, que tenía sus jueces ahí y le están haciendo una votación súper descarada. ¿Qué análisis ves de ahí, de lo que está pasando? El proceso es global. Este proceso insurreccional, que aquí es molecular, en otros tiene otros lados, están los chinos, y todos, digamos, se unen porque tienen esta lógica de poder, que es derribar la libertad, derribar la propiedad, derribar, digamos, por lógicas de poder, sí, la familia, etcétera. Hay muchas cosas más. Ellos necesitan derribar soberanías nacionales, necesitan derribar muchas cosas, y entre donde están los grandes poderosos, y por eso yo siempre hablo de mi teoría del sándwich, que no es tu sándwich de lo que... No, mi teoría del sándwich es que esta guerrilla insurreccional te ataca desde abajo, destruye a la sociedad civil, la enloquece, la asedia, y por arriba están estos poderes supranacionales, y por ahí están aplastando a los países y haciéndoles un sándwich. Sí. Y y lo que pasa en Estados Unidos es evidente. El sector que apoya a Biden, que no es Biden, sabemos muy bien que es otra cosa. Son estos grandes poderes, digamos, de oligarquías que están ya acordes con China, acordes con la ONU, acordes con la Unión Europea, con todos estos pactos globalistas supranacionales, que les conviene, digamos, tener este control geopolítico nefasto sobre, por ejemplo, América Latina, con Maduro, etcétera. Todo eso está, digamos, eso está cocinado, eso está ahí entre cuatro paredes, eso está súper cocinado. Entonces ellos, evidentemente, con Donald Trump han tenido 4 años de estancamiento, porque Donald Trump les resultó ser una persona que no se lo esperaban y que les atrasó 4 años valiosísimos. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Como Hillary Clinton no pudo gobernar, que salió Trump, y está, digamos, y se dieron cuenta que es posible articular una nueva derecha, porque ellos le tienen miedo a eso. A la identidad nacional, al patriotismo. Le tienen mucho miedo. Necesitan ganar, sí o sí están dando todo, porque necesitan volver con todas las pistas y recuperar los 4 años perdidos. Necesitan irse al chancho, necesitan así despiadadamente ganar, no hay otra opción para ellos. Tienen que volver al juego, tienen que eliminar a Trump y volver al globalismo duro, radical. Y doblemente virulento, con la tipa Kamala Harris y toda esa gente, Ocasio-Cortez y los Black Lives Matter, son todo eso, porque
necesitan poner el acelerador ahora Sí. para aplastar la cuestión. Sí. Y atacar después a Bolsonaro. Ese es el siguiente. Es el siguiente y después Europa Oriental. Sí, no, yo lo veo. Es bien terrible lo que se está jugando. O sea, yo de verdad veo que si pierde Trump esta lecera y el juicio y todo, esto no hay para dónde. De verdad que no veo para dónde. O sea, si son capaces de perturbar el sistema democrático estadounidense, ¿qué tenemos nosotros que esperar? Mira, lo único que uno puede decir es cuando, y esto no sé si quiero sonar optimista, realista o idealista, no sé, pero lo único que puedo decir es que cuando ya si se ha podrido todo y tú sigues vivo, tú sigues en pie y lúcido, yo creo que va a ser un poco cursi, pero siempre hay esperanza. Claro. Yo creo que, y te digo algo, creo que puede ser muy terrible la caída de Estados Unidos, principalmente por lo que se viene con China. Pero pienso yo que igual es el momento de que los patriotas o la nueva derecha en Latinoamérica logre, digamos, una especie de autonomía subcontinental. ¿Y por qué lo digo? Y esto puede sonar que le estoy plagiando a la izquierda con su sueño bolivariano y todas esas cosas. No. Igual utilicemos la estructura, pero obviamente le sacamos toda esa basura. Pero sí, yo creo que es posible trabajar con círculos patrióticos de los países vecinos, Perú, Colombia, Paraguay, los mismos argentinos, Brasil. O sea, yo creo que que se pierda todo es muy triste, muy desolador, va a haber depresión, va a haber intentos bueno, ya no va a haber países a donde exiliarse, pero no podemos ser tan giles, tan pajarones, de soltar la esponja y botar esas estructuras que pequeñas que sean ya se están armando. Hay que seguirlas reforzando, y aunque perdamos todos los países, los gobiernos de todos los países, hay que seguir trabajando, hay que seguir reforzando. Tienen que venir 80 libros más parecidos a este, y no escritos por mí, no escritos por mí, pero de más gente que escriba cosas. Entonces, así se crece, así se combate, porque eso es lo que hicieron ellos. El año 70, el 12 de septiembre del 73, la izquierda en Chile empezó a planificar su venganza. Sí. Y es eso. Sí. Así funciona. No hay tiempo de andar llorando. No, está bien. Mi problema va... O sea, podemos ser como argentinos, no reconocer la deuda, pero estamos claros que la principal herramienta de control que tiene la izquierda internacional es con el Banco Internacional. De los préstamos, ¿cierto? Y cuando dejan atadas leyes según los préstamos y los intereses que le van asociando. Y está claro que está todo Hispanoamérica endeudada hasta el cogote. Y eso... No, eso es todo, y después la deuda va a ser con los chinos. Sí, entonces tú voy a tener ahí... Eso es esclavitud, al final. Eso es esclavitud, pero por eso digo, aquí el trabajo va a ser, digamos, literalmente de chino. No te puedo tener la respuesta exactamente cómo vamos a pagar la deuda, o si tenemos que pagarla, quizás no sé. Entonces, pero eso ya es pelea después. Hay que concentrarse en el ahora. Y en el ahora yo creo que hay que fijarse en lo que está pasando. O sea, en Chile el tema del no sé, el rechazo de salida. O sea, hay mucho aquí que trabajar. Lo que importa es mantener activos los círculos, activos los núcleos, es fomentar la formación, fomentar la escritura, fomentar muchos de ese tipo de cosas, la cultura, una cultura propia, etcétera, nuestros artistas, etcétera. Entonces, yo creo que ningún día perdido, que no se pierda un poco de día en esa lucha, yo creo que ningún día es perdido. Entonces, yo creo que me enfocaría en eso. Si tampoco hay que calentarse la cabeza, insisto. La mayoría de los que estamos preocupados viendo este tipo de contenido, somos pocos igual. Somos pocos, pero bueno, somos muy valiosos, y la mayoría somos jóvenes. O sea, lamentablemente nos están calzando como más de 40, 50 años de atraso del mundo de las ideas, de una época que ni siquiera habíamos nacido. O sea, tampoco hay que aquí no sean tan barzas, ¿cachai? Esto, nosotros no elegimos nacer acá, que nos tocara que nos hicieran mierda. Entonces, también tenemos esa ventaja de nuestro lado, somos otra generación, podemos ver nuestras propias formas. Sí.
¿Y tú tienes fe en que este 22% se puede consolidar y crecer de forma homogénea? O sea, que no hayan disputa entre ellos, luchas de poder. ¿Tú crees que puedan juntarse y trabajar juntos en La ese verdad es 22? lo que pasa es que no se trata de fe, eso se trata de trabajo, Ya, un trabajo constante. bueno. Un trabajo aquí, no, aquí hay que ser pragmático, no pragmatista, porque eso es una filosofía. Sí, sí. Pragmático, decir, ¿sabéis qué? Aquí no más que hacer mi ideal y la cuestión, hoy tengo fe de que no, aquí se trabaja, hay objetivos, y poniéndose objetivos, tratando evidentemente de no pelear necesariamente con el del lado, siempre va a haber disputas, y es sano que haya algunas disputas, no sean tan terribles, mientras nadie se ande demandando y mandando a otro a la cárcel, con eso estamos bien, pero yo creo que el trabajo es lo principal, y el trabajo honesto, porque si tú vienes a criticar, feliz, critícame, pero por lo menos demuestra que estáis trabajando también en lo tuyo, porque claro. si venía a criticar, si lo único que hacía es reclamar por los grupos de WhatsApp donde estáis, pucha, esa crítica, puta, te respeto como ser humano, pero claro. tu crítica no me interesa para nada y no construye nada, pues si no estás construyendo nada. Claro. Entonces, aquí los que trabajan y los que hacen día a día su esfuerzo, su grano de arena, esos son los que valen la pena. Sí. Igual, con ese trabajo sistemático, las posibilidades de hacer crecer lo que hay son siempre posibles. Sí. Igual lo que yo me he fijado es que en estos tiempos de la información, el libro es interesante, yo leo harto, me doy el tiempo de leer igual, pero me he dado cuenta que lo que más llega a la gente son los videos. Los videos y las fotos en Instagram, los memes, todo el asunto. Bueno, igual voy a entrevistar a todos los participantes del libro. Hay uno especializado en los memes, pero yo creo que va por ahí, tratar de que ya estén los líderes de vanguardia desarrollando la idea, que hayan personas que mastiquen esa idea y que las propaguen de forma eficiente en los distintos canales, en los grupos de Instagram, en la calle, ¿cierto? En los panfletos y todo. Va por ahí, ¿no? Mira, aquí división del trabajo, lo más básico de lo nuestro. Y cada uno a lo suyo, pastelero sus pasteles, todos suman. Su trabajo es honesto, todos suman. Si es coordinado, si es responsable, que es lo principal, porque igual es bueno tener coordinación, saber qué es lo que dijo el otro, por dónde va la vida, cuál es el canon. Por ejemplo, el tema estético es muy, muy importante. Ojalá que se va a empezar a trabajar en este lado, pero todavía está ahí oculto, porque no es algo, la derecha no lleva muchas décadas sin hablar de arte en serio, de arte en serio, es decir, tener academias de arte, no, eso se le dejó a la izquierda porque eran locos, buenos para la marihuana, entonces, puro negocio. No, así no funciona el mundo. Ellos descubrieron que tener las academias de arte y la estética y la evolución estética es un trabajo que cautivó muchas mentes de jóvenes por décadas. Entonces eso se tiene que trabajar. Entonces, una vez que se trabaje eso, la estética debería, digamos, decir, ok, si esta es la estética que representa nuestros valores, escucha, hagamos el esfuerzo de acercarnos a eso y dejar, digamos, otras que puedan, digamos, ser cada vez me absurda. Entonces pero hay que irse armando, hay que se empiece a ver como medio cohesionado el monito, para que por lo menos tengamos una identidad propia, porque ahora nos están, estos gallos, los deconstruidos, también nos aprovechan de diluir un poco a nosotros, y ahí tenemos un problema. Pero hay que tratar de ser, no ser como el cura Gatica, que predica y no practica. Aquí hay que tratar de llevar la idea y encarnarla en lo que uno hace. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí me imagino que eso último que mencionaste está influenciado por Scruton, me imagino, ¿no? Sí, totalmente. Aquí está, por el pesimismo, justo lo tengo por aquí. Sí, yo siempre lo recomiendo para que lo lean. Sí, tengo, pero yo hoy día estaba leyendo otro de Scruton, On Human Nature, sobre la naturaleza humana, también lo recomiendo muy bueno. Buena. Soy bastante asiduo a Scruton también. Sí, se nota la influencia, sí, todo bien entretenido todo. Bueno, tío, de verdad me dejaste con la moral súper alta. De verdad me gustó mucho la conversación. Yo estoy seguro que al público que nos vio ahora y que nos va a ver después en diferido en YouTube también les gustó mucho. Y me gustaría que nos dieras tus últimas palabras como para ir cerrando esta charla. Bueno, primero, disculpen lo utilitarista, pero ojalá que se metan a www.nuevaderecha.cl y ahí pueden adquirirlo los que no lo tengan, para que podamos también
que me hagan llegar sus comentarios, que me hagan llegar sus críticas constructivas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, felicitarte a ti, bueno, darles las gracias a todos los que vieron, a todos los que van a ver este programa y decirles que no se desanimen, que pase, digamos, cosas terribles estos días, los días que vengan, no sé, van a ser años duros, pero aquí no hay que perder algo, que estamos como hombres contemporáneos, como que lo hemos perdido, que es esa mística, esa idea de mantenerse vivo con un objetivo, pero duro, así duro, y que no lo vas a soltar sin conseguirlo. Esa mística vitalista, de la vitalidad misma de ser humano, que no está muy diluida en el hombre contemporáneo, hay que recuperarla, porque esa es una de las primeras bases que uno, y aquí hay que ser como, no hay que ser como mente de hormiga, como no, pero aquí hay que tener el compromiso personal, creo yo. O sea, cada uno en su trinchera, haciendo lo que quiera, por último, hasta criando bien a sus hijos. Claro. Un aporte eso. Sí. Pero levantarse en las mañanas pensando que yo quiero hacer esto por esta causa, por la misión, porque quiero un mundo mejor, porque quiero bla, bla, bla. Despertarse con ese objetivo, ya con eso tenéis el 50% listo. Exacto. Y no ser ansioso porque esto es un trabajo de 30 años mínimo. Claro, no ser ansioso, sí. No ser ansioso es muy importante. Sí. Nada, estimado, de verdad, excelente charla. Yo estoy seguro, bueno, lo están diciendo, a la gente le encantó y ojalá tenerte en un futuro acá, pues. Muy buena charla. Yo no puedo ver el chat, pero ahí un saludo a todos ahí, los que estén viendo. Eso, cuídense mucho a todos, a los que siguieron acá. Cuídense, nos vemos. Chao. Chao. La mejor versión de ti mismo. Estás preparado, tu cuerpo es fuerte y rápido y ágil, pero vas al trabajo y ¿qué pasa? Te encuentras con una manada de simios que te quita tu libertad de movimiento. No, ¿qué estás haciendo? No te bajes, caballero, no se humille, por favor. Oh, qué terrible. Señor, tenga cuidado, miren, que la bandera de la gente que quema camiones. No, le van a quemar el colectivo, señor. No, como parece una fiesta. Pero ¿qué pasa cuando tú dices que no? Mira esa cara de soya. Empiezan a poner violentos, empiezan a ponerse jodidos. Nunca más poner la otra mejilla, porque es hora de darles un cool jump de autodefensa. Gas pimienta Tooling Defense, solamente para patriotas. Sácate ese problema de encima, quita a esta persona y evita que se ponga violenta. Alíñalos como si fueran una maldita ensalada. ¡Oh, sí! Vienen incrustados con pimienta. Transforma a esa persona que es un potencial peligro público que pueda agredir a cualquiera en una babosa quejumbrosa. Cientos de patriotas alrededor del mundo ya lo están ocupando. Lleva siempre contigo gas pimienta Tooling Defense, solamente para patriotas, y dales un poco de justicia social a los justicieros sociales y sé tan feliz como este discípulo de Tooling. ¡Oh sí! Nunca lo olvides. Llévalo contigo en tu cartera o en tu bolsillo. Tooling Defense.